Ideas Ideas fluyendo. fluyendo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de El Grifo Ideas Fluyendo. Yo soy Lina Castañeda Tavares, soy redactora creativa del Grifo y hoy tenemos un tema que particularmente a mí me inquieta bastante y es el tema del liderazgo joven. ¿Qué hacer cuando en los equipos de trabajo hay líderes que no sobrepasan los 35 años? Cuando normalmente la idea que tenemos de un líder es de una persona mayor de 40, 45, con experiencia, una vida un poco más resuelta. ¿Qué hacer cuando los más jóvenes asumen posturas de liderazgo? ¿Cómo hacer para que los equipos confíen en ellos? ¿Cómo hacer para integrar esa visión, esa adaptabilidad a los equipos de trabajo? Hola Lini, sí, es un tema realmente emocionante y creo que aquí va a pelar ojo, como digo yo, más de un líder no tan jovencito, que casi siempre se tiene el tema de, es que abandonan el barco, es que no tienen compromiso y resulta que también son necesarios, o sea, los líderes jóvenes son necesarios y más en el mundo que estamos viviendo hoy. Entonces yo creo que el gran dilema que se tiene es, hey, ¿cómo los retenemos? ¿Cómo hacemos para que nuestra empresa sea atractiva? Y no generar, yo creo que esa sensación, porque frente a la palabra retener, como que la nueva generación es como, ay, no me suena, qué pereza. Entonces yo creo que aquí vamos a hablar un poquito, a dar de pronto ciertas pistas o ciertos elementos o ciertas tendencias también, que es nuestro tema favorito, que puede servirle también a las organizaciones, a los equipos, para precisamente tener a ese talento joven y a esos líderes jóvenes en las dinámicas que se tengan en la organización. Así que creo que va a ser un episodio bastante interesante. Pau, dicen que los líderes jóvenes son presentistas, es decir, que viven en el presente, no en el futuro, y por eso a las empresas a las que llegan no están tal vez muy preocupados en qué va a pasar en 5 años, qué va a pasar en 2 años, qué va a pasar en 1 año, sino en qué experiencias o qué oportunidades puedo vivir hoy. Eso, ¿cómo puede beneficiar a una empresa grande, pequeña, multilatina o no, o sea, una empresa en general? ¿Y cómo puede jugar como con esa visión de presente que tiene un líder joven? Bueno, primero eso responde a dos perfiles de usuario, que son los no nihilistas, que son los que de alguna manera evaden la realidad y crean su propia realidad. Y cuando hablo de evadir la realidad es que definitivamente no les gusta ver noticias, ni les gusta el tema de, ay, es que el mundo se está acabando, a no ser que sea por temas ecológicos, por ejemplo. Y también están los guardianes del tiempo, que son los usuarios que sienten que deben ser más bien los horarios quienes se adapten a ellos y no a la inversa. Tienen el tema de pronto de una parte más contemplativa. Y respondiendo a tu pregunta, pues ellos son necesarios en el sentido que precisamente en tiempos tan cambiantes, lo primero que nosotros, por ejemplo, le decimos a los clientes es, olvídese de esos tales planes estratégicos a un año. O sea, yo creo que ya el tema de planeación incluso se debe empezar a reducir, especialmente este 2024, yo creo que a 3 meses. Porque va a haber unos cambios tan evidentes en las dinámicas, en los desarrollos de muchos proyectos, incluso en la necesidad de ciertos perfiles en los equipos, que siento que precisamente ese sentido de presente ayuda muchísimo. Porque tienen también una mayor capacidad de adaptación. Entonces creo que eso lo trae a favor y siento que es un perfil del nuevo liderazgo. Y lo otro es que ese nuevo liderazgo obviamente son personas muy jóvenes. Y cuando hablo de jóvenes, ya lo habíamos mencionado en otro episodio, no estamos hablando ni siquiera a veces de edad, sino de la capacidad de adaptarse precisamente a los cambios en tecnología. Porque conocemos perfectamente casos de personas que tienen incluso menos de 30 años y a veces son bastante reacias a los cambios tan abruptos. Pau, desde el 2021 se vislumbraba la labor que iban a tener los líderes jóvenes. Entendido el liderazgo joven no solo como el joven, ¿cierto? Por la edad, sino también el joven en la persona que se adapta a los cambios cada vez más acelerados que vivimos tras la pandemia. Y Forbes Latinoamérica en un artículo mencionaba que los jóvenes poseen y manejan a la perfección el mundo de las ideas, la innovación y la comunicación. Tú que has tenido, digamos, no solo a tu cargo, sino también que has podido reconocer en otras empresas a las que asesoras, equipos con varias generaciones, ¿sientes que eso es así? ¿Sientes que los líderes jóvenes sí tienen ese mayor manejo del mundo de las ideas, de la comunicación?
Sí, yo creo que lo que varía allí es la concepción del tiempo relacionado con compromiso. Porque nos ha tocado mucho el tema, incluso lo vivimos en las asesorías que hacemos a los equipos de varios clientes. Y es que a veces en un equipo está el boomer, está el millennial, el centennial, el Z. Y eso que ya viene el alfa todavía está por ahí, pues como en la experiencia universitaria. Pero resulta que el tema del tiempo ahí es que a veces relacionan la parte de compromiso el boomer con dedicación, trabajar horas extras, no pagas, no rendirse, por ejemplo, que eso es algo que se cuestionan bastante los Z. Y resulta que cuando hay un proyecto, porque me ha tocado, donde se juntan estas 4 generaciones, eso es el caos. Prácticamente si yo no tengo el sentido empático, precisamente esa valoración. Si yo logro comprender cómo puede mutar un proyecto desde sus distintos aspectos o aristas o visiones en esos roles o esa concepción que se tiene, porque obviamente hay unos talentos distintos allí, no desde el juicio, porque es, digamos, como para mí la parte obvia, yo decir, no, es que no hay compromiso, no, es que, como así que si hasta las 5, entonces se va a las 5, si es que no hemos terminado, ¿cierto? Ahí el asunto es, y creo que es donde funciona precisamente este nuevo liderazgo, y es que tienen la capacidad precisamente de optimizar una cantidad de procesos e incluso de reinterpretarlos. Porque me ha tocado, o sea, lo he visto desde pronto una visión como de, y lo decíamos en un podcast pasado, quitemos de una vez la frase, es que siempre lo hemos hecho así, porque precisamente este nuevo entorno, con estos líderes tan jóvenes, a lo que los lleva precisamente desde su esencia, su concepción, como leen el entorno, es que toman unas decisiones que a veces se pueden ver desde la dimensión del tiempo de un boomer supremamente arriesgada. Pero creo que como están inmersos en esa dinámica de las pantallas, del entorno digital, de los cambios, de la novedad, de la innovación, obviamente esto también pues ya luego se va a traducir en ansiedad, productividad, bueno, una cantidad de cosas, pero siento que lo concibe más fácil. No lo ve tan en el largo plazo, no le da tanto temor. Entonces siento que hay un tema de riesgo mayor, pero a veces eso se traduce en que no tienen suficiente compromiso. Como que, si se hunde el barco, se va. Esa es como la sensación que se tiene. Sin embargo, desde la experiencia que hemos tenido en el Grifo, sí se ve que cuando yo tengo la suficiente empatía para entender cómo hace lectura de esa realidad a alguien que puede liderar un proyecto desde temas de concepto de tiempo, innovación, tecnología, equipos heterogéneos. Siento que lo hace más fácil un líder joven. Y aquí aclaro, y ya lo he dicho en varios podcasts, joven no significa edad, sino la capacidad que tiene para asimilar los cambios tecnológicos y los cambios en temas de innovación y de trabajo en equipo. Justamente hablabas del tiempo, hablabas de el tomar riesgos y siento tal vez también por una cercanía etaria con el tema que estamos hablando hoy, digamos que por año de nacimiento soy tal vez de la última camada de millennials, los millennials más jóvenes que este año nos subimos al 3er piso y que justamente estamos como en un limbo, ahí no estamos del todo en ninguna de las dos generaciones. No somos centennials, pero tampoco somos boomers, pero tampoco somos del todo millennials. Es lo que muchos llamarían sillennials, que está como en la mitad de muchas generaciones. Y siento que ahí hay un tema particular y es el tema de la confianza. Lo menciono porque personalmente he tenido esta conversación con varios amigos que justamente están liderando equipos y son personas jóvenes, de hecho menores que yo. Y siempre dicen esto: ¿cómo hago para que el otro confíe en mis capacidades? Tanto el boomer o el millennial que ya está con muchos más años de experiencia que nosotros, pero también el joven que nosotros, que también estamos cercanos a esa edad, lo sentimos muy apático. Vemos que tal vez el centennial es un poco apático, pues yo para qué me preocupo por esto. Y muchas veces eso es una queja constante. ¿Cómo hago para que el otro confíe en mis capacidades? Digamos tú que también has transitado por ese mundo del liderazgo y que en algún momento creaste empresa hace ya varios años,
¿cómo hacer para que el otro confíe? Porque es una duda que muchos líderes jóvenes tienen. Realmente volvemos a lo mismo frente a la percepción que yo tengo del otro. El asunto de cómo hago para generar la confianza siempre lo llevo, y ahí soy un poquito zen, como a lo más básico que uno puede ofrecer. Y es el tema del conocimiento que tengo frente a algo, no queriendo imponerlo, sino compartirlo. Ahí hay una diferencia importante. Y lo converso a veces mucho con mis estudiantes, que realmente les tengo muchísimo cariño, porque ellos, por ejemplo, voy a poner una situación súper sencilla, cuando van a sus entrevistas de práctica, que entrarían a ser, digamos, esta generación Z, que créeme que a mí me encanta dialogar sobre ellos, más que señalarlos, porque siempre la conversación inicia señalándolos. Estos que no tienen compromiso, estos que se van, es que definitivamente son apáticos, esa es la palabra más común, apatía. Pero siento que el asunto siempre está en que hay primero un tema de transformación, sino que estábamos enseñados a que la transformación se tomaba un buen tiempo. Claro. Ya hoy estamos en una cosa frenética, ¿cierto? Entonces, cuando alguien quiere el tema del control, que creo que es de lo que yo más trato de conversar en las asesorías con muchos de los líderes de comunicaciones, es que quieren controlarlo todo, y resulta que los Z son como, haz lo que hay, ¿cierto? Entonces, cuando tú tienes a ti te han vendido la idea del tema de la productividad, la planeación, la proyección, el logro de metas, en fin, resulta que el logro de metas empieza a desdibujarse. Entonces, lo que a uno siempre le dicen básico en un líder, ¿qué es? Que el equipo sepa para dónde vamos. Y yo creo que todos acá en algún momento han leído un meme de Teddy, sobre todo el gatico que es como disociado, cuando mi jefe dice que somos una familia o que estamos nadando en el mismo barco, que realmente eso es una broma, ¿no? son frases de cajón, o sea, son frases que ya hoy no calan. ¿Qué es lo que cala? Y creo que es la pregunta que muchos oyentes se pueden hacer acá, que de pronto estén liderando equipos de comunicaciones, y puede que sean millennials como tus amigos, o ¿cómo era que les decías? Los que no están ni millennials. Millennials, exactamente. Es el asunto, siento yo, de poder, y era con lo que comenzábamos el podcast, retener. Y resulta que el retener, en el tema, en el buen sentido de la palabra, a los Z, porque a veces cuando tú les dices retener, te hacen mala cara. Claro. Porque se sienten como, ay no, ¿cómo así? Yo no soy de nadie. Comprometidos. Exacto, el compromiso. Entonces aquí voy a hacer un paréntesis, porque justamente hace unas semanas hablábamos del tema de la apatía incluso frente al sexo de los Z. Claro. No les gusta el compromiso. Entonces imagínense, si no les gusta el compromiso para lo personal, ahora para lo profesional, ¿ok? Entonces yo debo entender que precisamente el tema de compromiso va a ser el reconocimiento individual. Y acá es algo que también pesa mucho. Y es que he conversado con varios líderes millennials y dicen, ay, pero para todo pues hay que darle una palmadita en el hombro, ¿cierto? Entonces, pues sí. Y resulta que tú debes reconocer la dimensión que tiene esa persona, que la ves joven. Es lo mismo que cuando nos llaman la atención. Alguna vez creo que George, el corrector de estilo del Grifo, hablaba sobre eso. No me acuerdo el término, pero era como cuando tú a un niño le hablas como no respetándolo desde su tema de, no le quiero decir madurez mental, pero como desde su comprensión mental. Cuando le hablas como si fuera menos. Eso a veces pasa en el tema del liderazgo, incluso llevándose solo 5 años de diferencia, porque es que 5 o 6 años de diferencia. Pero siento que hubo varias señales. El tema del salario emocional, la valoración del tiempo, recordemos lo de muchos titulares de las semanas laborales de 4 días generan mayor productividad. Eso ya está pasando en muchas grandes compañías. Sí. Está el tema de la escucha. Algo tan básico como eso, porque todo siempre se va a ir siempre váyase a lo más sencillo, a lo más básico. O sea, en eso hay que ser medio zen en el tema del liderazgo. Y a veces creen, y a veces pesa más, y creo que aquí muchos van a sentir, y es que a veces pesa mucho más ese reconocimiento desde el ser, desde el individuo, desde cómo va a impactar el entorno, desde una cantidad de toma de decisiones, que ahí es donde se genera el famoso compromiso que quieren. Sino que es que el compromiso, y vuelvo a lo mismo, es un tema de percepción. Para el boomer es yo quedarme pues trasnochando, sí. y algo que nosotros siempre hemos criticado en la agencia de Pisa o Pollo, pues que nosotros pues nunca hemos sido así, Sí. Porque supuestamente ese es el compromiso, ¿no? Las nuevas generaciones, hablo de Centennial y Z, lo que hicieron fue retar precisamente ese tipo de cosas. Hemos visto muchas críticas sobre eso.
Y dicen, ay, es que se quejan mucho. No, no es, simplemente es un tema donde obligan a ese líder que lleva un poco de tiempo a reestructurar una cantidad de cosas, ¿cierto? Lo hablábamos el año pasado con los temas de bienestar. Es que está de tendencia a hablar de bienestar, pero si eso no tiene una decisión desde la estructura, por mucho eslogan, por muy linda que le quede la campaña, pero usted lo va a trabajar hasta las 9 de la noche, eso no tiene sentido, no es una decisión de comunicaciones ni de marketing, eso es del líder. Entonces realmente siento que cuando la compañía desde su cultura, desde el tema de lo que dialoga, desde lo que quiere construir, como quiere impactar el entorno, mejorar el entorno, que eso son cosas que pues realmente lo están pidiendo mucho, creo que ahí es donde yo retengo en el buen sentido de la palabra. Tú lo dijiste al comienzo, Linis, son muy del presente. Sí. Entonces ahí volvemos a la expectativa. Entonces yo, por ejemplo, como líder en el Grifo, yo cuando nosotros integramos al equipo a alguien que es de pronto de esta nueva generación, yo no tengo la expectativa de que va a durar muchísimo. Yo digo, literalmente es lo que puede aportar y trato de hacer una muy buena lectura de lo que puede aportar, pero como que yo ya hice conciencia de que el tiempo puede ser muy corto. Claro. Entonces creo que es bajarle a la expectativa, como todo en la vida, bájale a la expectativa, porque debo comprender que esa es una realidad, yo no puedo pelear con eso. Entonces siento que cuando yo ya le bajo a la expectativa, el otro no se siente presionado porque, ay, es que aquí quieren que yo me quede eternamente, siento que puede fluir mejor el asunto. Creo que esa es la estructura que vinieron ellos precisamente a romper, y es el tema de el presente en las organizaciones, que eso yo creo que hasta nos da para otro podcast, pero es el asunto de ese nuevo liderazgo. Antes el liderazgo, el que se proyecta 5, 10 años, ya hoy no, eso no va a funcionar. Justamente hablando de presente, en el 2022, que ya no es tan presente, pero igual sigue siendo actual, Sí. Un estudio demostraba que el 56% de la generación Z y el 55% de los millennials, dejarían su trabajo si interfiere con su vida personal. Y que incluso más de la mitad dice que no aceptaría un trabajo en una empresa que no se alinee con sus posturas respecto a temas sociales o a temas ambientales. Y con esto venimos de la mano también en temas que tienen que ver con avances que ahora no solo están muy en boga en temas que tienen que ver con, no sé, el liderazgo, la delegación de tareas, en permitir que una IA me pueda hacer las actas o los correos, Sí. sino también que esos avances en inteligencia artificial inevitablemente también tendrán impactos en temas medioambientales, en temas de salud, en temas de educación. Esos nuevos roles de liderazgo joven, ¿cómo entran a jugar con la inteligencia artificial? Que ahora es un tema que no solo está como vigente para los que nos dedicamos pues como a este tipo de tareas, ¿cierto? Sino también es que la inteligencia artificial nos va a cambiar incluso, o nos está cambiando incluso, la forma en la que nos relacionamos con el otro. Cómo esa nueva visión nos puede ayudar a entender también la inteligencia artificial. Y algo más aún, y es que los millennials tenemos como costumbre tal vez el disculparnos por todo. Siento que el millennial a veces es, ay, perdón, pero, ay, no dije que no iba a ir, pero... ¿Cómo hacemos para que la generación que seas, o incluso si eres una persona que, bueno, tal vez no encaja en la edad que estamos mencionando acá, pero que tiene una postura joven ante los cambios que están ocurriendo hoy día, ¿cómo hacemos justamente para equilibrar eso? Para que tanto el joven como el que no está tan joven sientan que no van a perder el trabajo por la inteligencia artificial, porque eso es lo que tú dices. Muchos chicos incluso lo piensan. Dicen, no, pues hay una inteligencia artificial que va a reemplazar esto que estoy haciendo, ¿para qué estudiar una carrera de tantos años? O ¿para qué dedicarme a hacer X o Y actividad? Entonces, ¿cómo lo ves tú? Ahí, Linis, estás hablando de un usuario que a mí me trama bastante, que se les cataloga como los pioneros. Los pioneros son aquellos que actúan o tienen de alguna manera empatía con el entorno digital, sin embargo, le exigen a las marcas y a las organizaciones que tengan impacto positivo en el entorno físico. Y ahí es donde entra a tener mucho peso todos estos temas de sostenibilidad, el tema de medio ambiente, cambios sociales. Y desde hace un muy buen tiempo siento que las marcas ya saben que Tanto no solo
público de colaboradores, sino también quienes adquieren sus productos se guían más por pasiones y valores que por las características que pueda tener un producto o un servicio. Como tal. Entonces eso de alguna manera ha migrado bastante, incluso antes de pandemia, porque ya todo es siempre antes o después de pandemia, ¿cierto? Porque hubo unos cambios bastante de estructura que se dieron allí. Pero creo que el equilibrio va a estar en la humildad que tengamos, porque aquí aludo mucho y recomiendo, por cierto, la charla que dio en BBVA Aprendamos Juntos, está en YouTube, Yuval Noah Harari, y justo le hacen esa pregunta y estoy supremamente de acuerdo con él, y es que él dice, por primera vez en la historia no sabemos qué contestar. O sea, cuando decimos no sé, que uno siempre en lo educativo, en lo profesional, cuando uno dice no sé, es como, o sea, como a la nota, como así que no sabe. Entonces en este momento estamos experimentando con la inteligencia artificial, pero nosotros no tenemos ni idea eso para dónde va. Unos somos muy optimistas y decimos, vamos a ser coequiperos, vamos a trabajar juntos. A veces sale como el diablito en uno de los oídos y me dice, está aprendiendo, ya después miraremos, ¿no? Pero también hace una reflexión muy bonita y creo que eso es el nuevo líder, y es que hay que desaprender. Eso yo creo que es de los retos más grandes que tenemos en liderazgo, porque es un cambio de rol fundamental, porque se supone que tú siempre vas donde un líder a consultarle para dónde vamos, qué hacer, guíame. Siempre nos han vendido el tema de ser el guía del barco, el que está allá al frente, ¿cierto? Y se ha hablado mucho incluso de la soledad del líder. Pero siento que lo que está haciendo este nuevo entorno en cuanto a las inteligencias artificiales es que nos está poniendo a todos, y vamos a hacer la analogía con el barco que hace pelar ojo a los Z, es que estamos en el mismo nivel. Obviamente tenemos unas experiencias, un conocimiento que va a crear una diferencia en cómo asimilamos la inteligencia artificial, sobre todo desde las indicaciones que le damos, que estamos en el momento en que es coequipera. A nosotros nos ha pasado acá en el Grifo ya el tema de la generación de imágenes a partir de texto, estamos experimentando con eso y cada vez vemos que mejoramos de pronto en la técnica, en la extensión, en incluso es como un aprendizaje mutuo. Cómo le hablo a la inteligencia artificial de Microsoft versus cómo le hablo a la de Google, ¿cierto? O sea, como que empezamos a identificar, eso es una habilidad. Entonces, el líder hoy lo que debe empezar a observar desde sus equipos, y no hablo solo líder porque se hace el presidente de una compañía o porque se hace el director de una pyme, yo creo que es el que lidera su vida y el que lidera obviamente pequeños equipos o grandes equipos, ¿cierto? Pero siento que es el tema que nos reta y es la humanidad. Estamos enfrentándonos en un tema que ya nos implica temas de especie. Tú hablabas ahora del teletrabajo, hablabas de la modalidad híbrida, hablabas de cómo cambiaron esas dinámicas y cómo incluso empiezan a exigir ese tipo de condiciones, por ejemplo, para trabajar. A nosotros nos ha pasado en el Grifo, o sea, si hay entrevistas nos dicen, pero hay que venir todos los días o puedo trabajar desde mi casa. Para la nueva generación es importantísimo poder trabajar desde casa, ¿cierto? Entonces yo para qué voy a ligarme a un tema de es que el compromiso es que vengan todos los días y aquí me perdonan la famosa hora nalga, eso ya no funciona. Cierto, para las nuevas generaciones como no tiene sentido, a no ser que tú seas un trabajador de planta físico que necesites ir a una tema, hablo de planta de producción, o sea que ahí de alguna manera todavía no han sido reemplazados, pero bueno, que Amazon no piensa lo mismo, hay mucho robot por ahí. Pero siento que es la humildad, como que eso es lo que creo que es el reto más grande para los líderes hoy. Y eso implica, obvio, entre más viejito, más que tenemos más caprichos. En cambio, el líder joven es un poco más maleable, como que todavía se deja sorprender mucho. Siento que eso es como de las cosas más fuertes que vamos a ver en los próximos 2 años, sino que a mí me sorprende porque recuerdo que hace apenas 2 años atrás nos estaban hablando de esto como si fuera ciencia ficción y ya pasó. Y me acuerdo que Teo García, el coordinador del área de diseño, nos decía, no, esto está por ahí en 6 años y mira, ya estamos haciéndolo, ¿no? Entonces yo creo que es un juego con el tiempo, entonces sí nos implica desaprender. Yo creo que esa es la respuesta a tu pregunta. Y también nos hace pensar que el futuro es hoy. Total. El futuro está ocurriendo. Y mira cómo se conecta con lo del presente, lo que me hablabas del nuevo líder. Es que todo de alguna manera va teniendo como su dinámica. Vamos concluyendo.
Bueno, hablando de presente, de adaptabilidad, hablamos de inteligencia artificial, de perfiles jóvenes, de cómo el ser un líder joven trasciende el tema de la edad para convertirse más bien en una percepción de la realidad con nosotros, pero de una realidad que también es completamente mía e individual. Y habiendo hablado de todos estos temas tan interesantes, le agradezco mucho a Pau por estar en este espacio. Gracias, Pau, por compartirnos sus experiencias como líder y como también asesora de otros equipos que también tienen líderes jóvenes. Sí, Lini, realmente estos espacios con Ideas Fluyendo es también muy desde el tono reflexivo. Yo creo que nadie puede hoy decir que tiene la última palabra y nosotros no somos muy amigos del tema de somos expertos. Siempre he dicho que somos experimentadores. Nosotros como que experimentamos de la mano con el cliente y con quienes de alguna manera nos integran a sus equipos. Humildad, vuelvo e insisto, es algo fundamental, es algo emocionante también. No me gusta tampoco los temas fatídicos, pero bueno, yo creo que el próximo podcast precisamente creo que va a ser sobre Sora. Lo que sacaron, pues que hubo varias preguntas de prensa la semana pasada que hablaban precisamente sobre qué va a pasar, pero el tono era de miedo. Entonces, uno cuando se acerca lo suficiente a algo le pierde el miedo. Entonces creo que todos tenemos muchos mitos alrededor de la inteligencia artificial, de lo que nos va a pasar y bueno, y ahí la imaginación humana es absurda. Yo creo que ahí sí superamos a la inteligencia artificial en temas de tener temor. No es de tenerle miedo. Yo creo que es de conectar con ella, entender el cambio y bueno, y no negarnos a esa realidad, porque eso sí trato de llamar mucho la atención y es que no es de echarle cantaleta. Yo no puedo darle la espalda a algo que está ocurriendo. Debo adaptarme, pero siempre ofreciéndole lo que dije ahora. No es de imponer algo, sino de compartir. En la medida en que yo comparto, obviamente eso se vuelve exponencial. Y con la inteligencia artificial eso es a la N potencia. Entonces sí me parece importantísimo. A ustedes gracias por conectarse a este capítulo de Ideas Fluyendo. Hoy estuvimos con ustedes Paola Hincapié, directora de contenidos de la agencia, y Lina Castañeda, redactora creativa en la producción, Mao Ferraz. Gracias y los invitamos, los esperamos claramente en un nuevo episodio de Ideas Fluyendo.